Dentro de la fantasía de la individualidad nos hacen creer que nosotros tenemos el poder, que podemos triunfar con nuestra fuerza interna y vencer todos los límites con solamente alzar el puño y decir que podemos. La individualidad de estos tiempos es más un estado de omnipotencia y narcisismo. El ser humano nace prematuramente. A nuestra deriva posiblemente moriríamos. Al nacer no podemos hablar ni sabemos caminar y tenemos un funcionamiento parcial de nuestras funciones motoras y biológicamente somos incompletos. Entonces la pregunta es cómo llega el bebé a dominar esa relación con su cuerpo, cómo se enfrenta a ese carácter prematuro. A estas respuestas Jacques Lacan propuso la siguiente teoría. Hay algo a lo que Lacan llamó la teoría del espejo, que es cuando el bebé se identifica con una imagen que está fuera de él. Esta imagen puede ser una imagen real en el espejo o la imagen de otro niño. Cuando esto pasa, el bebé queda atrapado por esa imagen, queda cautivado por ella. Es algo así como lo que le pasó a Narciso la primera vez que vio su imagen, la primera vez que vio su reflejo. Cuando esto pasa y el bebé queda cautivado por esa imagen, queda atrapado, el bebé dentro de su pensamiento de bebé dice, si yo estoy sujeto a esta imagen externa a mí, entonces ahora puedo hacer cosas que antes no podía. Sí, sí las puede hacer, porque esto lo que le posibilita al bebé es que pueda comenzar a dominar todas sus funciones motoras y esto le posibilita el ingreso al mundo humano del movimiento y el espacio. Ahora lo que pasa es que este bebé debe de pagar un precio por esas nuevas experiencias que está teniendo. En el momento en el que el bebé se identifica con esa imagen y queda cautivado por ella, surge algo que se llama la alienación. A esto Lacan lo llamó una identificación alienante. ¿Qué permite esta identificación alienante? Que surja algo en ese sujeto bebé que se llama el yo. ¿Qué es eso del yo? Sigmund Freud plantea dos tópicas. La primera es consciente, preconsciente, inconsciente. Y la segunda es ello, yo y superyo. En este momento solamente nos vamos a quedar con el yo. Entonces, en el momento en el que el bebé queda atrapado por esa imagen, queda cautivado y se da una alienación, en ese bebé surge ese yo como una instancia psíquica. ¿Qué le permite esa instancia psíquica a ese sujeto bebé? Le permite que pueda explorar el mundo de una manera diferente, le permite que se pueda relacionar su interior con su exterior. Después de esta primera parte en la que el sujeto bebé se identifica con esa imagen y queda cautivado por ella, Lacan introduce algo que se llama el registro simbólico. ¿Qué es esto del registro simbólico? Lacan nos dice que es un principio organizador. Este principio se entiende como el conjunto de redes sociales, culturales y lingüísticas y que son anteriores al nacimiento del bebé. Esos registros simbólicos hacen referencia a la familia, a la sociedad, a la cultura, a los grupos sociales y a la historia en general. Este elemento simbólico se relaciona con el estadio del espejo porque, aunque este sujeto bebé se relacionó y se identificó con esta primera imagen, aún así se va a identificar con todos esos significados que también son nuevos para él, como por ejemplo el habla del padre, el habla de la madre, el deseo inclusive antes de que el bebé nazca, porque antes de que el bebé llegue al mundo, los padres ya estaban buscándole un nombre, estaban pensando en qué abuelo, a qué abuelo se va a parecer, si al abuelo, a la abuela, cómo serán sus primeras experiencias en el colegio, en la guardería, en el kinder. Entonces este elemento simbólico lo que hace es darle un lugar en el mundo a ese sujeto desde la mirada del otro. A esto Lacan lo llamará identificación simbólica. Esto lo que hace es darle una base y una estructura al sujeto, en este caso al sujeto bebé, para que asuma un lugar en el mundo. Entonces, esa relación que el sujeto tiene con esa primera imagen con la que se relacionó va a estar estructurada por el lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que la relación que nosotros tengamos con nosotros mismos y con el entorno que nos rodea siempre se va a estructurar desde afuera. Entonces el bebé aprende quién es porque otros se lo dicen. Las conductas sociales, éticas y morales, las costumbres familiares, los grupos entre pares, los amigos, etc. Entonces todos estos elementos simbólicos son conciencias autónomas que le otorgan a cada uno su lugar en el mundo y le indican el punto desde el cual es mirado por los demás. Hegel nos dice que el reconocimiento es la garantía de la individualidad.
pues solo se es sujeto en la medida en que exista otro igual que reconozca esa condición. Entonces el concepto de reconocimiento remite a una relación de identidad entre dos autoconciencias libres. Toda esta relación o movimiento en la dialéctica hegeliana representa esa identificación del otro, es como un verse en el otro. Ahora, en esta relación de las conciencias por el reconocimiento existe la dialéctica del amo y el esclavo. En esta relación hay una conciencia que está dispuesta a arriesgar su existencia y se posiciona como autoconciencia activa o aparentemente reconocida, denominada autoconciencia señorial o el amo, mientras la otra se rinde ante el temor de perder su existencia, es decir, antepone su vida al deseo de ser reconocida, y a esta se le llama conciencia servil o señorial. La conciencia del esclavo no se atreve a romper la relación de obediencia que sostiene con el amo, pues es demasiado cobarde para arriesgar su autoconservación, entonces somete al amo para garantizar su existencia. La conciencia señorial se posa frente a la servil y la descubre temerosa, con miedo de sumergirse en sí misma y de quedar como independiente. Por eso la domina, se ubica como una conciencia superior, pues la superioridad está en la independencia. Sin embargo, ocurre que ambas no luchan por destruirse, sino por el reconocimiento, y acá es donde surge ya una paradoja. La conciencia señorial necesita que haya otra conciencia que la reconozca como completamente autónoma, otra conciencia que también tenga la misma autonomía. Porque de no ser así, el amo no podrá hacer gala y honor de una independencia completa. En consecuencia, la conciencia señorial puede y queda exhibida como completamente dependiente de esa conciencia supuestamente inferior y servil, pues solo mediante la acción de reconocer como libre a la conciencia servil, la conciencia señorial puede darse su independencia. Con esto, el amo queda en total insatisfacción porque aquel que lo está reconociendo no es una autoconciencia, porque carece de libertad, por lo tanto, no lo está reconociendo un sujeto libre, sino más bien un sujeto cosificado y totalmente dependiente. Por el momento nos vamos a quedar con estos aspectos de estas dos teorías. En la dialéctica hegeliana, una conciencia libre y autónoma reconoce a otra conciencia como libre y autónoma, pues esto es lo que también vemos en la teoría de Lacan, en el estadio del espejo. Vemos cómo diferentes conciencias se reconocen la una a la otra, comenzando con el sujeto bebé, pasando por la primera imagen, el lenguaje, los elementos simbólicos. Entonces cada uno de estos aspectos es una conciencia en sí misma, una conciencia con su propio proceso y su propia autonomía. Nunca somos nosotros mismos porque somos y ocupamos un lugar siempre ante la mirada del otro. Dentro de la fantasía de la individualidad nos hacen creer que nosotros tenemos el poder, que podemos triunfar con nuestra fuerza interna y vencer todos los límites con solamente alzar el puño y decir que podemos. La individualidad de estos tiempos es más un estado de omnipotencia y narcisismo. Todo ese cuento de ser inquebrantables y de ser los dueños de nuestros destinos es un discurso que a la final en muchas ocasiones lleva a la depresión y al displacer. Hay ocasiones en las que esa fuerza o ese poder interior no se encuentra dentro de nosotros. A veces solo necesitamos reconocer al otro, reconocer otros estados, otras conciencias. Hay ocasiones en las que esa fuerza la encontramos en la palabra de alguien más, esa voluntad nos la puede brindar un grupo en común. Posiblemente ese cambio de paradigma que necesitemos no es en ti, sino en una experiencia. Entonces, cuando sintamos que nos falta la voluntad, la fuerza o el entendimiento, creamos también en los demás, creamos en lo que tal vez otros saben de nosotros que tal vez ni siquiera nosotros nos imaginamos. Entonces, cuando reconocemos a otras conciencias en su autonomía, entendemos que nunca somos nosotros mismos, pero también entendemos que ese reconocimiento es lo que nos dará nuestra libertad.